Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy les traigo un episodio delicioso. Pero antes quería comentarles un par de cosas. Primero, ya tenemos página web, me imagino que algunos ya la habrán visitado. Es radiosemilla.com, ahí podrán encontrar todos los episodios anteriores para que no se pierdan ninguno y cada episodio con sus notas. Queremos invitarles a que nos sigan e interactúen con nosotros también en nuestro canal de Telegram. Ahí tenemos espacio en cada episodio para armar conversación, poder preguntar cosas directamente a los personajes del episodio, así como también a nosotros, ¿no? El enlace al canal de Telegram lo pueden encontrar también en la página web y en las notas de cada episodio. Mencionarles también que seguimos en esta alianza con la revista Ecuador Terra Incógnita. Esta revista fue la primera en Ecuador que se dedicó a temas de geografía, ambiente y cultura, explorando a fondo los territorios que muchas veces quedan ocultos de nuestro país. Pueden encontrar Ecuador Terra Incógnita en Facebook y en Instagram, con ese nombre, Ecuador Terra Incógnita. También pueden encontrar en su página web números anteriores y, por supuesto, aquí en Ecuador, en los principales supermercados y puestos de revistas. Es algo que merece ver y apoyar. Bueno, el episodio de hoy tiene como protagonistas a Alejandro Solano y Agustina Arcos. Ellos manejan una finca de producción de cacao en la zona de Mashpi, donde grabamos el episodio. Esto ya es un territorio de bosque tropical húmedo. Ahí podrán oír tal vez los bichitos como ruido de fondo. En la red nos gusta mucho el trabajo de ellos porque han logrado no solamente regenerar unos pastizales para convertirlos en un bosque comestible basado en cacao, sino que han logrado también montar la producción de los chocolates y otros productos derivados en la propia finca. Y me parece a mí que este es un modelo que vale la pena replicar y que puede ser el futuro de la producción de cacao fino de aroma. Les dejo pues para que disfruten de este episodio y nos estamos escuchando la próxima semana. Un abrazo. Buenos días. El día de hoy estamos con Agustina Arcos y Alejandro Solano de Mashpi Chocolate, la finca Mashpi Chungo. Y vamos a hablar de muchas cosas, principalmente del tema del cacao. Para nosotros en la red de Guardianes de Semillas, esta finca es bien importante porque es el primer ejemplo que tuvimos de un proceso que vaya desde la recuperación de un terreno degradado hasta el establecimiento de un cacaotal en bosque comestible diverso y hasta la producción y empaque del chocolate en finca y la comercialización desde esta realidad campesina y sus complejidades. Y bueno, es una aventura también de vida y nos van a comentar un poco eso. Entonces les presento a Agustina. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Aquí contenta de poder compartir la experiencia de Mashpi Chungo. Javier, un gustazo poder estar aquí con el podcast de la Red de Guardianes, chéverazo, como dijo Lago, para compartirles un poquito de lo que hemos ido aprendiendo, ir haciendo con la colaboración de la red y diferentes aliados en el camino, ¿no? Gracias, oigan. Es tan lindo estar aquí siempre. El entorno es de una belleza. ¿Cómo les describo? Bueno, en parte lo pueden escuchar porque no hay cómo pedirles a las cigarras que se callen, ¿no? Así que tenemos toda esta maravillosa música de fondo del bosque. Estamos en el bosque nublado. ¿A cuántos metros de altura? Aquí estamos a 500 metros sobre el nivel del mar. Es un poquito un bosque piemontano, decimos. Más arriba ya empieza propiamente el bosque nublado. Yo que vengo de la sierra estoy muerto el calor aquí ahorita, pero dicen que estamos con frío en realidad. Sí, en los últimos años como que se ha enfriado todo, en realidad todo el área del Chocó andino, desde Nanegalito acá, está como mucho más frío. ¿Y eso ha afectado la producción, la vida silvestre de alguna manera? De algunas frutas sí. Sí, del cacao no tanto, pero de algunas frutas sí ha reducido la floración. Brutal el cambio climático. Bueno, entonces quisiera empezar preguntándoles un poco de su historia. Empecemos contigo, Agus. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo llegaste a este lugar? A ver, bueno, yo crecí en una finca en Nanegalito. Que también es bosque nublado, ¿no? Ahí es bosque nublado propiamente. Ajá, este es ya como un bosque más tropical, lluvioso tropical. Pero allá en Nanegalito sí es pura nube. Ajá.
Entonces, nada, mis papás tuvieron una historia, mi papá más que nada de niño en el campo, y él siempre tuvo esa necesidad de volver al campo. Entonces, cuando se conocieron, emigraron a Venezuela, lograron hacer algo de capital para invertir y se compraron una finca en Nanegalito, cuando Nanegalito era lejísimo, no había esta vía principal que hay ahora, sino que quedaba como a unas 4 o 5 horas de Quito, y ahí crecimos nosotros. Entonces, en realidad, yo siempre he estado vinculada al campo desde chiquitita. Ajá. ¿Naciste en la finca o en un hospital? No, nosotros somos 3 hermanos y nacimos los 3 en Venezuela. Ah, wow. Ajá, pero yo llegué a Nanegalito como de 3 meses de edad. Ajá. Entonces, toda la vida vinculada al campo, he vivido en la ciudad, parte de mi secundaria y la universidad, y ya. ¿Y esta finca de acá cómo ocurrió? A ver, Mashpichungo ocurrió porque mis papás decidieron establecerse en Nanegalito, y en Nanegalito es un clima un poco complejo porque es súper nublado y húmedo y frío. Entonces ahí como que el potencial para agricultura es un poco difícil. Ahí se hace como más ganadería. Mis papás se dedicaron más a los sistemas silvopastoriles con ganadería, y siempre como familia teníamos un poco esta necesidad de producir más alimentos, frutas. Entonces estábamos vinculados aquí a todo el noroccidente, y más que nada el vínculo comenzó cuando nos enteramos que había grandes concesiones mineras en la zona. Entonces comenzamos con mis hermanos a visitar las comunidades, contándoles de los peligros que implicaban estas concesiones mineras. Pasábamos ahí unas charlas sobre los impactos en otras zonas y ese tipo de cosas, y llegamos a Mashpi, y ahí conocimos a varias personas que tenían por aquí. Entonces ahí nos encantó el lugar, y pues mis papás en ese tiempo tenían algo de dinero para invertir. Ellos siempre han sido parte de una red de conservación de bosques voluntaria, que es gente que de alguna manera ha tenido acceso a tierra y que ha decidido mantener el bosque. Entonces, como familia decidimos comprar para conservar el bosque que ya había aquí, que eran más o menos, la finca tiene 56 hectáreas y ahorita 50, un poquito menos tal vez, es bosque nativo que se va a conservar ojalá a perpetuidad, y en el resto, en las 7 restantes, trabajamos los sistemas agroforestales. ¿En qué año fue la compra? En el 2009. O sea, estamos ahorita... 13 años ya. 13 años. Bueno. Alejo, tú en cambio, ¿de dónde germinaste? Bueno, yo inicialmente nací en Costa Rica, y digo inicialmente porque ahí creo que uno tiene varios renaceres, ¿no? en su camino. Y escuchándole a la Agu también veo que ella habla de que es de su nacimiento en Venezuela, pero también hay como toda esta idea de la Gran Colombia, ¿no? Que hoy en día tenemos a veces límites de yo soy de aquí, yo soy de allá. Y bueno, un poco retomando la pregunta, nací y crecí en Costa Rica, en una zona periurbana, digamos. Del lado de mamá era más campesino, la vida de mis abuelos. De mi papá un poquito menos, pero sí vivía en una zona media rural también. De ahí, pues, yo crecí, siempre cuento lo mismo, creo. Cada vez que me toca hablar de este tema, recuerdo que en Costa Rica, y creo que en muchos países de Latinoamérica siempre era así antes, las clases, el curso lectivo de la escolar, era como de corrido, ¿no? Tenías como casi 9 meses, si no me equivoco, y tenías tus 3 mesesotes de vacaciones, que era genial, así ¿no? es, era una delicia. Era una maravilla. Y ahí en esos 3 mesesotes, bueno, en casa somos 3 hermanos también, diferente un poco del Agu, somos 3 hombres. Y mi mamá y mi papá, pues ahí como en la mayoría de los casos, creo, se sacan la madre por los guaguas, están trabajando a full. Y claro, en las vacaciones no tenían mucho que tiempo para ver por los guaguas, entonces lo que convenía era como que ubicarlos donde un tío, una abuela o alguien que viviera en el campo y que de una u otra forma pudieran servir, creo que un doble o tal vez un triple o un multipropósito que tal vez a veces no se imaginaba en ese momento, pero en mi caso personal siento que fue como sembrar esa semilla de querer regresar y vivir y hacer cosas en el campo. Entonces yo me iba donde mis tíos, donde mi abuela, y pasaba ahí full tiempo, ahí aprendiendo un poco de la vida del campo, ¿no? De los cultivos, de los animales, del río, de los bosques, de los pájaros.
Y de ahí regresé después de cada vacación queriendo que acabara otra vez el curso lectivo para irme otra vez a la pesca, o al río, a lo que sea, ¿no? Y después ya en la adolescencia uno entra en esa etapa, la mayoría decimos la edad del burro, ¿no? Entonces se pega ahí sus tropezones y uno le tira con fuerza para donde no es también, y ahí como que llevo una desconexión. Y después ya más adelantado estudié un poquito de turismo y luego eso me permitió también decir y explorar un poquito la parte de la biología, y ahí me conocí con la AGU y ahí fue como yo vine a dar a Ecuador. Allá en Costa Rica. En Costa Rica. ¿Y qué hacías en Costa Rica, Agu? A ver, yo me fui a estudiar ecología. Estudiamos una carrera que en ese tiempo se llamaba Ecología y Desarrollo Sostenible, que era un poco, bueno, como siempre estuvimos vinculados al campo, nosotros desde chiquitos ya éramos ecologistas, así, era bien chistoso porque les hacíamos la guerra a mis papás así cada vez que tumbaba un árbol o algo para las vacas o por necesidad, ¿no? Entonces mi hermano y yo decidimos estudiar ecología y nos fuimos a Costa Rica, y ahí pues ya le conocimos Asomó a la universidad. Entonces estabas estudiando, Alejo. Sí, es que estudiando. La misma carrera. La misma, sí. Yo también me interesé por ese campo porque veía en ese momento que era algo chévere, porque no era ni muy puro, era un poco más práctico y apuntaba para donde hace un poco más de 20 años supuestamente teníamos que apuntar, ¿no? Hoy en día cuestiono el tema, digamos, del término de desarrollo sostenible, me parece una contradicción, pero en ese momento era como algo novedoso y que llamaba mucho la atención. Chévere. ¿Y entonces qué pasó? ¿Se regresaron a Ecuador? ¿Te lo trajiste? Claro, yo tenía clarísimo eso, ¿no? De hecho, cuando estuve en el colegio, en la secundaria y en la universidad, lo que más extrañábamos, cuando viví en Costa Rica, lo que más extrañaba era la finca. Entonces, cuando tuvimos que salir a la ciudad, creo que todos teníamos clarísimos que en algún momento vamos a volver a la finca. Entonces yo le dije a Alejito, yo aquí no me quedo. Ajá. Y nada, pues nos volvimos los dos. A Lale, por suerte, también le gustan un montón los pájaros, la biodiversidad. Entonces, como que le llamó la atención toda esa biodiversidad de aquí de Ecuador, que es así. En Costa Rica es un país súper diverso, pero ya Ecuador así como que explota la biodiversidad, ¿no? Es impresionante si comparas. Entonces, eso siempre nos jaló volver a Ecuador. Sí, yo recuerdo que hablábamos en la universidad como amigos ahí, y la AGU decía, yo este fin de año voy a ir a pasar a Ecuador y visitar a mi familia, si quiere pues puede venir para que conozca y ver si le gusta y así. Y yo le dije a un buen amigo, oye, me está invitando esta amiga a ir a Ecuador, no sé qué. Ecuador, dice, uy, ese país tiene más pájaros que en ningún otro país, creo, en ese momento. Y yo tengo el libro, yo te presto el libro. Yo empecé a pasar las hojas y pasaba y veía tantos pájaros y yo decía, bueno, no puede ser, increíble, qué maravilla. Y me acuerdo que la primera vez vinimos con la idea de pasar 3 semanas, las vacaciones de la universidad de fin de año, de cambio de semestre, y a la final nos quedamos 6 meses. Nos brincamos un semestre porque había que trabajar acá ya en proyectos de temas de conservación, y con mi cuñado nos metimos a hacer un proyecto de inventarios para hacer la reserva Chachi, para proteger un poco de las madereras. Entonces ahí ya fue como una inmersión en el Chocó que ya como que me agarró el alma y me la sentó aquí y dijo, no, tú más bien acá es donde tienes que estar. Y sentí algo así bien mágico de esos bosques en Esmeraldas, lindísimo. Fue una experiencia súper, no sé, especial. Yo sentí como una conexión fuertísima con la tierra, con el lugar, con la naturaleza, con la biodiversidad. A través de los años siento cada vez más a gusto estando en el Chocó. Me siento protegido. ¿Qué es el Chocó? El Chocó, bueno, el Chocó es, hoy en día se habla de una bioregión, ¿no? Pero también es el nombre de un departamento en la división política que tiene Colombia, ¿no? Que es nuestro país vecino. Esta bioregión se comparte entre los autores y los que escriben, hay diferentes puntos de vista, pero en general se dice que viene como por todo el Pacífico colombiano y la parte noroccidental del Ecuador. Algunos dicen que se conecta hasta el Darién, la frontera de Colombia con Panamá, y que va hasta un gradiente así perdiendo humedad hasta Manabí, inclusive en la provincia del Oro, al sur del Ecuador, hay también un parche grande, importante de bosque húmedo. Y estos bosques, bueno, se puede hablar muchísimo de ellos, pero en resumen tienen una altísima biodiversidad
Hace muchísimos años, cuando se elevó a través de varios procesos tectónicos la gran cordillera de los Andes, separó una gran masa boscosa que existió antes, ¿no? Que era, algunos dicen, la protoamazonía. O sea, estaba unido con la Amazonía antes de que surjan era los un Andes. solo mar de bosque. ¿Hace cuánto tiempo es ese surgimiento de los Andes? Uy, no tengo yo el dato así exacto. ¿Pero hablamos de millones de años? Sí, es bastante atrás. Wow. Y bueno, y como salió esta majestuosa cadena montañosa, separó, ¿no? y hizo que se generara microclima, se separaron poblaciones de todo tipo de animales, de plantas, y estas fueron adaptándose a estos microclimas diferentes, a estas corrientes ya distintas, ¿no? De la influencia de la corriente de Humboldt, la corriente del Niño, de la isla de Galápagos, las islas de Galápagos, perdón. Y todo eso se fue conjugando con la erosión de los suelos de los Andes, con las erupciones de los volcanes, y fue haciendo que fueran generándose nuevas formas de vida, ¿no? Entonces hoy en día sabemos que, aparte de que es alta diversidad, la gran mayoría de estos son únicas, son como dicen los biólogos, endémicas, solo se encuentran en este lado, ¿no? Y es una bioregión que, aunque es tan rica y tan diversa, a veces no se le presta la suficiente atención, creo yo, porque mucha gente más tiene como un enamoramiento con la Amazonía, ¿no? Nos han hecho una gran campaña y es lindísimo el bosque amazónico y todo, pero yo pienso que es igual de lindo el bosque chocoano, ¿no? Y algo un poquito curioso es que todos estamos de acuerdo en que se debe proteger y salvar la Amazonía, importantísimo, pero del Chocó se desconoce mucho y está altamente amenazado porque es un área mucho menor, ¿no? Es bien pequeñito, son los únicos bosques húmedos que tiene el noroccidente de Sudamérica y están en graves riesgo. Hay temas desde la tala hasta la agroindustria, hoy en día ha ido acrecentando el tema de la minería y por eso se le llama un punto caliente, que llaman los hotspots de biodiversidad, los puntos calientes de biodiversidad, que tienen alta concentración de especies endémicas con bastantes amenazas al mismo tiempo, ¿no? ¿Y cómo, volviendo a este lugar donde estamos, cómo era, Agus, esta propiedad cuando ustedes la compraron? A ver, bueno, tuvo ganadería por muchísimos años. No, primero en el 98 entró Botrosa aquí. Que es una empresa maderera, Es una empresa ¿no? maderera, porque aquí había muchísimos madera fina, como toda la parte de esmeraldas también. Entonces, a los propietarios, a los primeros colonos que llegaron, más o menos los primeros colonos sí llegaron hace 50 años aquí, entonces les cambiaron la carretera de acceso que tenemos ahora por la madera. O sea, construyeron la carretera para sacar la madera, ¿no? Exacto, Y les dejaron necesitaban la carretera para sacar la madera y pues les cambiaron la carretera por los árboles. Entonces ya hubo muchísima tala selectiva, sacaron toda la madera fina y después ya comenzó la época de hacer potreros. Entonces esta finca tuvo más o menos unos 25 años de ganadería. La topografía de la parte de aquí adelante es como bien plana y atrás tenemos bastante montaña. Después compraron unas personas de Canadá que tenían como un instituto de investigación para hacer abonos orgánicos. Pero trabajaron mucho con maquinaria pesada. Tenían tractores y cuestiones así, y aquí el suelo es súper frágil. Entonces, en ciertas áreas, por ejemplo, removieron toda la cobertura, el suelo, digamos, la parte de arriba. La parte fértil. La parte fértil, amontonaron y con eso hacían los abonos también para vender. Entonces, sí estaba como súper degradado, sobre todo las partes planas, que tuvieron mayor impacto. Y era complicado porque, por ejemplo, teníamos muchísima garrapata, esas garrapatillas que les decimos, esas garrapatas rojas. Las coloradillas. En la Amazonía. Teníamos bastantes hormigas, así había bastantes guayabos, cordoncillos, cosas de crecimiento secundario, porque cuando llegamos ya llevaba más o menos unos 2 años de abandono la finca. Entonces, metías un machetazo a un anisillo y te caían todas las hormigas encima. ¿Y más o menos cuántas hectáreas estaban degradadas? A ver, más o menos unas 11 hectáreas estaban así bastante degradadas, y una parte del bosque era bien secundario. Tenía como dominancia de una planta que le decimos aquí que es la pigua,
que es durísima y que ¿Es es árbol, súper dominante. palma? Arbusto. Un arbusto. Ajá, que hace unos tallos súper duros para cortar. Y entonces, ¿cómo es que llegaron ustedes a establecerse aquí? Cuando llegamos había en la finca una casa así bien viejita, la típica casa así de finca, que es un poco triste, ¿no? Muchas veces en un lugar que ha habido tanta madera, tantos recursos, suele pasar que no priorizamos como hacer casas bonitas, cómodas para vivir bien, ¿no? Sino que era una casa así súper oscura, llena de murciélagos, de ratas, así bien invivible, ¿no? Bueno, entonces ahí usamos esa infraestructura básica para establecernos. Como mi familia ya vivía en Nanegalito, pues veníamos 2-3 días, trabajábamos, dormíamos en campamento y subíamos de nuevo a Nanegalito. ¿Solo ustedes dos? Sí, el Alejo y yo. Ajá. Y despuésito, casi enseguida, también mis primos tuvieron chance de comprar la finca de al lado. Entonces ese fue un proceso bien chévere porque nos apoyábamos. Mi primo también se quedó aquí en esta casita vieja que teníamos aquí y él también comenzó a hacer su proyecto, casi al mismo tiempo, Pambiliño. Uh-huh. Chévere. ¿Y cuál era el plan? ¿Tenían un plan o el plan fue surgiendo así en el camino? Bueno, yo voy a dar mi versión de los hechos. El plan, no había plan. Sí se tenía una idea, la verdad. Digamos, como explicaba la Agu, ¿no? La familia ha estado en conservación, nosotros somos como segunda generación en estos temas, y cuando se compró para hacer una reserva. No sé, como que yo siento que en esta familia, esta gran familia de la Red Nacional de Conservación Voluntaria, hay como esto de la reserva, ¿no? De que es súper importante proteger y es súper chévere esa idea, pero al mismo tiempo también hay la idea de reforestar, de restaurar, de hacer productivo. Entonces, de manera inicial, me acuerdo cuando llegamos estaba abandonado, sin embargo, se habían potreros que un señor tenía sus vaquitas y lo primero dijo es como, si van a hacer algún proyecto, ¿qué van a hacer? Y conversamos y de ahí él dijo, pueden tener vacas o pueden sembrar palmito. Esas fue como las dos grandes opciones que nos dieron. De ahí lo que pensábamos internamente ya fue como cambiando con el tiempo, pero me acuerdo que al principio se pensaba como desde un corazón así muy, no sé, de querer mejorar las cosas, reforestar, ¿no? Era como de recuperarlo de alguna forma, pero también solo sembrar árboles que están amenazados del chocó, solo hacer una plantación, digamos, con fines de conservación absoluta y hacer una reserva, no, como que no suplía con nuestras necesidades, ¿no? Entonces también, económicas, quieres decir. De las dos un poco, ¿no? Yo creo que la idea era como tratar de buscar cómo hacer algo más, ¿no? Porque inicialmente yo recuerdo como conversar así con los suegros y ellos decían, está bien que quieran reforestar, obviamente, pero también tienen que ver de dónde van a sacar su sustento y el sustento para la finca como tal, ¿no? Porque se pagan impuestos, se hacen cosas. Y de ahí siempre la familia había querido tener más acceso a otros alimentos que no se dan en el clima de bosque nublado. Por ejemplo, como muchos tipos de frutas tropicales, de tierras más calientes, ¿no? Y entonces era como una oportunidad justamente como para complementar lo que se tenía en el otro espacio y para poner en práctica otras cosas. Me acuerdo que cuando regresamos de la universidad y todos vivimos en la finca de Bosque Nublado, ya no era una familia, ¿no? Ya eran varias, ¿no? Porque es una familia que va creciendo. Entonces estaba mi cuñado con su compañera, estaba mi cuñada con su compañero, estábamos nosotros, estaban mis suegros. Y entonces dijimos, claro, aquí la estrategia es diversificarnos, ¿no? Entonces ahí además pensamos, estamos apretaditos. claro, y teníamos que buscar cómo hacer una casa más grande, porque sí era un chiste cuando todos convivíamos en la casa grande, wow, hasta teníamos una chanchita de monte que adoptamos que vivía con nosotros, era súper chistoso. Y de ahí entonces salió esto de empezar a recordar un poco esto de lo que se iba aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hagamos algo de turismo en la finca. Por otro lado se pensó hacer algo de sistemas agroforestales, meter café para que hubiera un cultivo diferente en la zona. También, como decía Lago, había toda esta amenaza minera en el territorio desde que llegamos, entonces había que dar más oportunidades, que no solo fueran vacas y madera, sino algo más. Y creo que un poco, para volver acá donde estamos en Maspichungo, un poco esa fue la búsqueda, ¿no? Cómo salimos de ese patrón que es o vacas o un cultivo, ambas manejadas como monocultivo, ¿no?
Sí, ahí también teníamos bastante la inspiración en Guaycuyacu, en la Mimi y el Jaime, que ellos entraron al mismo tiempo que mis papás acá en el noroccidente y siempre tuvimos como ese referente también de todo su trabajo con las frutas tropicales. Entonces un poco nos guiamos también por ahí y siempre con la familia hemos tenido esa búsqueda porque es bien difícil como campesino vivir pues de las fincas, ¿no? Sin degradar el ecosistema. Y eso veíamos que pasaba mucho alrededor nuestro, ¿no? Que se tumbaba muchísima montaña para hacer potrero, que ya el potrero a los 5 años ya estaba degradado, había que seguir tumbando montaña. Entonces nosotros siempre como familia mismo tuvimos esa búsqueda de tratar de conciliar la conservación con la producción, porque es cierto que si tú vives en la finca, pues tienes que producir algo, pues, para vivir. Ajá, entonces siempre estuvimos como tratando de ver por dónde nos metíamos. Teníamos bien claro que queríamos vivir de la finca, que la finca sea un sistema que produzca, ¿no? Porque muchas veces, a veces esto de vivir en el campo se puede tornar así como un hobby un poco caro, que se sostiene con recursos de otros lados. Entonces nosotros no queríamos que sea así. Ajá. Mimi y Jaime tienen una reserva aquí cerca. ¿Cuántos? 20 minutos más o menos ahora, ¿no? Correcto, Río sí. Guaycuyacu. Y les vamos a entrevistar en otro podcast porque su trabajo es impresionante. Tiene una colección enorme de frutos tropicales y han sido como los padrino y madrina, ¿no? Sí. En cuanto a la producción. ¿Y en qué momento ustedes se acercan a esta plantita que ahora sabemos es nativa de acá, de lo que hoy en día es en Ecuador, ¿no? Antes no era Ecuador, que tiene su centro de diversidad, creo, genético más en la provincia de Napo, pero sus restos culturales más antiguos están en la cultura mayo chinchipe, en la provincia de Zamora Chinchipe, el cacao. ¿En qué momento se encuentran con el cacao? ¿Se les ocurre que el cacao podía ser una opción? En la universidad habíamos visto ya todo un poco este tema de los sistemas agroforestales, no tan profundamente, sino más bien no a nivel como agronómico de producción, sino más bien a nivel de conservación. Entonces hay muchísimos estudios sobre el potencial de los sistemas agroforestales de cacao y café para que actúen como corredores biológicos, para unir una isla de bosque con otra, porque ahora, por ejemplo, los parques nacionales, las áreas protegidas son islas que están rodeadas de un montón de infraestructuras, de carreteras, de potreros, de pastizales. Entonces se usan desde hace muchísimos años como zonas para unir estos fragmentos de bosque. Entonces siempre en esta búsqueda de conciliar justamente la conservación con la producción teníamos en cuenta el cacao. Fue uno de los criterios para escoger el cacao porque es una planta que al salir del bosque tolera la asociación con otras especies. Entonces nos pareció como un potencial bien grande justamente para no tener un monocultivo sino un cultivo diverso. Entonces por eso nos enfocamos en el cacao. Uh-huh. Sí, yo podría añadir también que aparte de eso, o sea, el origen de la planta del cacao, como tú bien señalas, es el bosque amazónico, y en el bosque amazónico no hay monocultivos, ¿no? Más bien son bosques súper diversos. Entonces, bajo esa lógica, el cacao es chévere porque permite esa asociación con muchas otras cosas. Y también, bueno, ya poco a poco leyendo, enterándonos, investigando, habían, como decía Lago, muchos estudios que apuntaban a que la diversidad, especialmente en mi campo, pero también en otros campos, como es el tema de los pájaros, ranas, escarabajos, se veía cómo sistemas agroforestales con este tipo de asociación favorecían bastante la conservación, la conectividad en los territorios. Y luego ya más a fondo también vimos cómo el cacao es un mar de cosas, ¿no? El cacao es un mar de posibilidades en el sentido de que la mayoría de la gente entiende el cacao como una plantita de la cual uno va y cosecha y agarra las semillitas y hace el chocolate. Pero hay una diversidad dentro del cacao también y hay muchas formas en las que a través de la historia el ser humano se ha relacionado con el cacao. Hoy en día la mayoría son lamentablemente grandes monocultivos, ¿no? Y son variedades ya hechas a través de mucha experimentación agronómica convencional, enfocadas básicamente a la producción en masa, ¿no? Dejando de lado la diversidad que es súper importante para
ser más resilientes, para poder aguantar más las épocas más duras, para tener más diversidad en sabor, en aroma, y entendiendo que es hoy en día ya como más de conocimiento general, pero todavía no tanto, yo creo, es un patrimonio biocultural, ¿no? Entonces eso tiene un significado bien profundo. Y hemos visto al menos algunos datos de esta provincia, que no es una provincia cacaotera, netamente, es una provincia incipiente en cacao, pero importante. Donde estamos es la provincia de Pichincha, ¿no? Hacia la costa un poco, la parte más tropical. Aquí se ha transformado el 80% del área que antes se dedicaba a cacao, generalmente en huertos familiares así diversos, cacao nacional, a cacaos híbridos, monocultivo, ¿no? Entonces también un tema ahí bien interesante es que permite la asociación, entonces permite tener más soberanía alimentaria, permite tener también como más un voto de decidir uno como campesino, como agricultor, qué es lo que quiere comer y qué es lo que quiere poner en su espacio. Hoy en día la agricultura está dictada mucho, creo yo, de lo que el sistema quiere que tú siembres, y no tanto lo que tú quieres sembrar, ¿no? Entonces como que también esa oportunidad, ¿no? de retar y ver cómo otro sistema también sí es posible, ¿no? Porque esta es una zona de palmito, como ya indicaron, ¿no es cierto? Y el palmito es el corazón de la palma. ¿Qué palmas son las que acá se siembran? Es el chontaduro mismo. La chonta, ajá, ¿no? pero se cosecha tierno, cuando está más o menos de unos 2 metros, 2 metros y medio, ahí ya se cosecha. Entonces es un cultivo relativamente sencillo por el hecho de que lo que se cosecha es la hoja, y el costo energético para la planta de producir hoja no es tan fuerte como producir fruto. Entonces, como aquí también hay poquito sol, crece bastante bien por la cantidad de lluvia que hay. Entonces, por eso los vecinos han sembrado así palmito a lo grande. A lo grande, monocultivos grandes. Volviendo Alejo al cacao, esos sistemas industriales que tú dices, de hecho deben sufrir de problemas de erosión primero, claro, y plagas también, ¿no? El cacao. Sí, eso es algo que también justo pensaba que me olvidé de puntualizar, que también esos sistemas, así como la gran parte de los agroindustriales, son dependientes bastante de insumos que son derivados de la industria del petróleo, que son altamente contaminantes, que son monocultivos que utilizan los mal llamados abonos sintéticos, o sea, no abonan realmente, solo es como una herramienta para hacer creer o pensar que está verde y que están bien las cosas, que se ve bonito, pero en el fondo no se sostiene, ¿no? Y también al haber todas las plantas al mismo nivel de raíz, comiendo lo poquito que queda, con los suelos puestos herbicidas, muertos de su microbiología, las plantas obviamente se enferman, ¿no? Es como a una persona darle de comer 3 veces al día solo arroz, se va a enfermar igual. O vivir con suero, he pensado ya a veces. En vez de comer, te conectas del suero y dices que vives con eso. Claro. ¿Cómo fue la transición, Agus, el establecimiento de este sistema agroforestal? Claro, primero así como leer full, ver con qué se puede asociar, toda la etapa de investigación, de diseño de la finca, de un poco planificar dónde vamos a poner las infraestructuras, porque también, bueno, teníamos que hacer nuestra casita. Nosotros cuando llegamos como que nos embalamos full en la sembrada. Y después de 1 o 2 años hicimos recién nuestra casita. Entonces los primeros 2 años fue en campamento. Entonces toda esta etapa de diseño fue bien importante. Luego pues ya comenzamos a trabajar en el terreno, en el campo, a establecer ahí donde iban a ir los primeros cultivos. Una parte un poquito complicada de esto, tal vez un cuello de botella, es conseguir el material para poder sembrar, porque en estos sistemas, en el establecimiento de los sistemas agroforestales, muchas veces es necesario sembrar varias cosas de una, porque como vas a estar jugando con la disponibilidad de luz, necesitas que las plantas de crecimiento rápido pues tengan chance de emerger, ¿no? Entonces tienes que meter todo de una, entonces eso era toda una logística, conseguir el material por aquí, tales plantas por allá y así, porque desde un inicio los sistemas agroforestales fueron súper diversos, ¿no? Cuando dices diversos, ¿a qué otras plantas te refieres aparte del cacao? Claro, en el establecimiento usamos mucha yuca, también porque como el suelo estaba tan compactado, quisimos meter una raíz que nos ayude a ir levantando
el suelo, pusimos papaya, pusimos palmito, que ahora son los chontaduros. Ahora esos palmitos que pusimos tienen más o menos, ¿cuántos? Unos 15 metros sí, de o más, alto, o más, y ya producimos chontaduro también. Pusimos muchísima planta de plátano, de guineo, de orito, porque la sombra de las hojas nos ayudaba un poco a contener el crecimiento del pasto. El pasto es súper invasivo y cuando estableces una plantación, un sistema agroforestal en un potrero, el costo de mantenimiento de las chapias del pasto es súper grande, porque al mes ya está de nuevo encima de los árboles. Entonces es súper importante meter sombra para que contenga el crecimiento del pasto. Entonces metimos mucho banano, metimos muchos abonos verdes tipo Gliricidia sepium, eritrinas, canavalias, crotalarias. Eso es difícil conseguir. Las plantas de abonos verdes, me acuerdo que teníamos un camioncito y en ese camión fuimos por la orilla de unos potreros que estaban más por allá abajo, lejos, y tenían unas pocas plantas de abonos verdes. Y íbamos y cortábamos a traer estacas y llenamos ese camión, me acuerdo, algunas veces. Y teníamos que meter miles, ¿no?, de estas plantas que son como facilitadoras del proceso de regeneración para tener bastante biomasa, ¿no? Pero no es algo que fácilmente puedes ir y decir en un vivero necesito, no sé, 10,000 patas o plantines o lo que sea de abonos verdes. Eso no es fácil, eso te toca autogestionar. Hoy en día es bonito porque de acá han salido un montón de esas hijas a otras fincas vecinas y a otras provincias también, y aún así todavía sigue siendo una limitante, yo creo, los abonos verdes para empezar proyectos de restauración. Eso sí es bastante fuerte. ¿Y el cacao cómo lo encontraron o qué cacao decidieron tener? ¿Cómo fue el eso? cacao fue bien bonito porque conocimos a una asociación de productores que viene luchando por mantener ahí el cacao nacional ya muchos años, de Puerto Quito, la Nueva Esperanza. Entonces establecimos contacto con ellos y desde ese tiempo hasta ahora igual seguimos trabajando juntos. Entonces es lindo porque Pichincha, al no ser como una provincia de tradición cacaotera, cuando vinieron los primeros colonos a la zona de Puerto Quito, era gente del Oro, de los ríos, y vinieron trayendo con ellos las semillas de cacao nacional. Y en estas fincas pequeñitas de 3, 4 hectáreas, ahí mantuvieron por muchísimos años estas variedades. Como no son pequeños productores que no tienen tal vez tanto acceso a viajar, a traer materiales de otro lado, de Venezuela, de Brasil, de no sé dónde, porque, bueno, cuando se hicieron los grandes monocultivos aquí en Ecuador, se desarrollaron mucho las enfermedades, ¿no? Entonces los agroindustriales, un poco para tratar de salvar estos cacaotales, comenzaron a hacer ya las mezclas, los híbridos y las cuestiones así, pero estos pequeños agricultores no están tan vinculados a ese mundo, no tienen tanto chance de traer materiales de otro lado. Entonces es ahí en esas pequeñitas fincas donde se ha conservado la diversidad del cacao nacional. Entonces justamente dimos con esta asociación y a través de ellos conseguimos la planta. Este es Rommel Jumbo, ¿no? El Rommel, el Francisco, el Patricio, ajá. Sí, algo interesante ahí también es que aquí la gente en el valle nos decían, ustedes están locos, aquí el cacao no se da, no siembren cacao porque aquí las noches son muy frías y cae la helada y los cacaos botan sus flores y no cuajan los frutos, o sea, no es productivo, no es viable. Pero entonces también un poco por eso me acuerdo que pensamos que visitando diferentes fincas y trayendo como diferentes formas que veíamos de cacao, que eran parte de este gran grupo que hoy en día hablamos de cacao nacional, dijimos, bueno, vamos a probar a ver cuál de estas se adapta, ¿no? Cuál le va mejor por acá. Y un poco no escogimos cada una de ellas, pero sí probar diversidad, eso sí. Y luego con el pasar del tiempo dimos cuenta que casi que todas produjeron. Y lo bonito es que no tenemos como un solo pico de producción. Como bien explicaba la Agu, ¿no? Estas semillitas han venido con gente de diferentes provincias donde el cacao nacional está expuesto y ha encontrado como llevarse bien con diferentes microclimas, con diferentes tipos de suelo. Entonces al llegar a un lugar como acá hay algunos que yo digo que son más manabas, estos cacaos que prefieren más la época seca para expresarse. Costa, ¿no? De Manabí, la provincia de Manabí. Entonces prefieren más el solcito, la época de más seco para expresarse, para poder
soltar sus flores, empezar. Hay otros cacaos que son más esmeraldeños, les gusta más el aguacero, están contentos y la luchan, y así como los gente de Esmeralda son floridos, tienen buenos sabores, buenos olores y buenos aromas. Entonces hay como esa diversidad, y lo bonito no es solo eso, sino que permite tener pequeños lotes que tú puedes gestionar más eficientemente, y no solo un pico de producción al año que nos dejaría sin mucho que hacer y sin mucho que procesar durante el resto del año, ¿no? Entonces tenemos producción escalonada a través del año, todo el año cosechamos, pero hay como 2 grandes picos que han ido fluctuando, se han ido adaptando un poco a las lluvias y a los diferentes patrones que se van dando con el manejo, ¿no? Una cosa que es bien interesante también de este tipo de bosque, y que en los últimos años hemos estado más investigando e involucrados, es con la forestería análoga, ¿no? Hay esta nueva técnica, no es nueva, digamos, esta técnica un poco de trabajar los sistemas agroforestales que se llama forestería análoga, y un poco se trata de buscar como especies análogas al bosque que puedas sembrar en tus sistemas agroforestales. Entonces, cuando visitamos el bosque de Mashpichungo y de aquí de la zona, nos dimos cuenta que hay bastantísimas teobromas creciendo. Hay algunas especies de teobromas que son del mismo género del cacao comercial que conocemos para hacer el chocolate. Entonces, estas teobromas se han adaptado aquí súper bien al bosque, han coevolucionado por miles de años. Por eso también el potencial del cacao nacional, ya del teobroma cacao, digamos, en los sistemas agroforestales, se adapta súper bien también. Ustedes sabían que iba a funcionar porque veían en el bosque sus parientes. Claro, y son teobromas que cargan súper bien dentro del bosque, en la penumbra del bosque. Hay algunas especies, y en ciertos lugares hay dominancia. O sea, tú entras al bosque y es como un sotobosque de teobromas. Un rodalcito, sí. Brutal. ¿Cuál es la diferencia entre el cacao nacional y el cacao híbrido, Alejo? ¿Y cómo se les distingue? Bueno, así como a grandes rasgos, una historia larguísima, ¿no? El cacao, yo creo que se pueden hacer varios podcasts con varios compas de la red sobre cacao. Algún momento sí sería lindo, ¿no? Como una conversa. Bueno, a George Fletcher ya le entrevistamos. Nutrida, cierto. Ajá, falta algo de Manabí, algo de Amazonía. Pero bueno, volviendo al tema de que salió de la Amazonía, pues este cacao, de lo que descubren en los yacimientos, en los estudios arqueológicos, en la cultura mayo Chinchipe, en el sitio La Florida, ¿no? en Morona, Santiago, encuentran allá en Zamora Chinchipe, que habían algunas piezas arqueológicas que conectaban las culturas justo amazónicas con las de la costa. Entonces se cree que el cacao salió de la Amazonía vía Apata, cruzando los Andes, y pasó por una parte que es una depresión geológica, ¿no? Que hay en los Andes sur del Ecuador y la parte norte del Perú, que es donde son los pasos de montaña más bajos. La provincia de Loja en el Ecuador, y no recuerdo qué departamento al norte del Perú. Exacto, sí. Y esta depresión geológica ahí permite este cruce, entonces llegan las semillas ancestrales del cacao nacional a depositarse sobre suelos nuevos y sobre climas nuevos, y empieza como a desarrollarse esta nueva línea, que es lo que hoy en día conocemos como los nacionales en el Ecuador, y es un cacao que generalmente se describe como coloración amarillenta cuando está en su grado de mayor madurez, que tiene una forma un poco alargada, medio rugosita, tiene un cuellito de botella en la base y tiene generalmente una punta un poco fuerte y como viradita para un lado así. Es una característica física de cómo se ve un cacao. Es un cacao de tamaño mediano, no es ni muy grande ni muy chiquito. Y en comparación a un híbrido, el cacao híbrido que tenemos en el Ecuador al menos, que se está cultivando mayormente, que es el que tiene nombre como de algún pesticida parece, ¿no? Es el CCN 51, tiene el nombre de Robocop parece. Este es un cacao grande que impresiona mucho a la vista, ¿no? Que es de color rojo anaranjado, y que como tomándoles un poquito más por adentro, la pulpa es muy dulce, la de este rojo. La otra, la del nacional, es un poquito más diverso el sabor, más como con ácidos y frutales y todo. No es tan como saturador así como la pulpa del híbrido. Y bueno, ya cuando trabajas con la semilla, son 2 universos, 2 galaxias, dos mundos totalmente diferentes, ¿no? En el uno hay muchos sabores, mucho potencial para desarrollar sabores. En el nacional. En el nacional, correcto.
Y lo que siempre se ha hablado históricamente, ¿no? El aroma, los terruños que tiene, esto que le acompaña al ciclo y al sistema productivo, es mucho más floral, es mucho más atractivo, es como más armónico también. Y en cambio lo que ha sido altamente criticado, dentro de muchas cosas, pero en cuanto a lo que es el cacao híbrido, es que es muy llano, es muy plano, es muy aburrido, es muy simple, es muy monótono y carece totalmente de aromas así típicos de lo que es un nacional. Interesante. Para mí el cacao nacional es como un ecosistema, no es solamente una planta ahí sembrada y aislada en un monocultivo, sino es todo un ecosistema que está compuesto por todas las plantas que están asociadas al cacao, toda esa diversidad que además, incluso como las familias que viven del cacao, los animales, las gallinas que están por ahí escarbando, la biodiversidad que está pasando por ahí. Entonces el cacao nacional es ese ecosistema. El cacao híbrido es un monocultivo. Increíble. Y cuéntanos, Agus, ¿cómo es que llegaron al chocolate? Porque al principio, imagino, era cultivar cacao nomás. ¿Cómo se les ocurrió, hagamos el chocolate en la finca? Creo que cuando comenzamos a sembrar siempre tuvimos esa idea un poco de ya procesar. No teníamos tan claro cómo, pero creo que siempre tuvimos esa idea porque como yo al menos venía de familia de campesino y siempre vimos como que es difícil, ¿no? Para un agricultor vivir solo de la materia prima o de productos frescos y así, siempre tuvimos como la idea de que había que hacer algo más. Pero la cosa sí tomó forma cuando ya cosechamos nuestras primeras semillas y llevamos a vender al intermediario ahí a Pedro Vicente y vimos que cuando entregábamos nuestro cacao era mezclado así con todo el resto, con un cacao terrible lleno de monilla que es una enfermedad, de escoba de bruja, un cacao producido así con agroquímicos que olía a agroquímicos a veneno. Y yo decía, chuta, ¿cómo podemos traer nuestro cacao que es producido así con tanto amor, con tanto cuidado para que se mezcle así con este otro pobre cacao que está producido de esta forma, ¿no? Entonces sí nos daba bastante pena eso. Entonces creo que llevé 1 o 2 veces a vender y ya dijimos no, o sea, ya hagámosle pues y nos arriesgamos y comenzamos así súper artesanal, ¿no? A hacer así en el típico molino Corona, a tostar ahí en el sartén con los sobrinos. Toda la familia cogiendo la manigueta del molino para darle a las primeras Pero pepas. es rico eso. Yo conocí eso en la Amazonía y me encantó. Así conocí yo el cacao fino, de hecho, en una finca en la Amazonía que tenía un buen cacao. Y el señor solo le metía en el Corona con panela. Nos tenía dando vueltas así y salió una cosa. Es súper rico y a mí me encanta y yo creo que, por ejemplo, eso es una cosa de nuestro chocolate, es que no se ha perdido eso. Entonces, por ejemplo, cuando vienen agricultores de la costa aquí a la finca y prueban nuestro chocolate, nos dicen que les recuerda full al chocolate que hacía su abuela o al de su finca. Qué lindo. ¿Y cómo avanzó el proceso? O sea, porque ahora ya tienen bastante más avanzado el procesamiento, ¿no? Claro, sí ha avanzado, poco a poco, o sea, sí, paso a paso, no tuvimos como capital para coger y hacer todo de una, porque era difícil. Además que cuando comenzamos había poquísimo de esta nueva tendencia que hay ahora que se llama bean to bar, o que en Estados Unidos ya hay como full pequeños chocolateros haciendo sus barras, sino que aquí en Ecuador no había prácticamente. Entonces comenzamos por diseñar un poco las máquinas y nos fuimos a Ambato, vimos ahí unas máquinas con que hacían el típico chocolate de Ambato, les fuimos modificando poco a poco y eso, ¿no? Incluso la infraestructura que teníamos al comienzo la construimos nosotros mismos, o sea, contratamos un maestro que era el que hacía la parte difícil nosotros éramos los ayudantes, los niveles y los aplomos y todo eso, y nosotros ahí éramos los que cargábamos los ladrillos y hacíamos la mezcla y todo, ajá, poco a poco. Uh-huh. Yo recuerdo, yo estoy desde el año 98 ya aprendiendo y enseñando permacultura, ¿no? Y me ha tocado
tanto en la costa como en la Amazonía, hablar con campesinos, darles talleres. Y durante los primeros años de mi labor, una cosa que yo siempre usaba como ejemplo de lo mal armado que está el mundo, era el tema del chocolate. Les decía que uno va a Suiza y se compra el mejor chocolate del mundo. Y si es el mejor realmente, en la cosita atrás, en ese entonces era así, pues el mejor del mundo. En el paquete atrás decía cacao orgánico de Ecuador. Les decía, pero claro, los suizos no pueden producir cacao. Nos vienen a buscar para que produzcamos nosotros el cacao fino de aroma que se llama. ¿Por qué no en Ecuador? ¿Por qué no desarrollamos chocolate? Y así una cosa bien linda a lo largo de estos años, ver cómo finalmente ha ido surgiendo, ¿no? Hasta ya posicionarse, ganar premios e incluso provocar una reacción defensiva medio fea de parte de la Unión Europea, ¿no? Que no sé si llegamos a topar el día de hoy, si no quedará para otro podcast esa lucha por colocar el chocolate. Pero ¿cómo fue para ustedes el llegar a las recetas? Porque aquí yo me voy a arriesgar a decir, ¿no? En mi opinión personal, Maspi Chocolate es mi chocolate favorito. De todos los que he probado en el mundo, así. Es imbatible. Y bueno, y también es parte de este panorama que ahora hay en Ecuador y que a mí me pasó una anécdota en un encuentro muy grande. El Terra Madre, cuando fuimos, ¿no? En Italia, en Torino, que estábamos 3,000 productores de comida de todo el mundo. Y yo, por curiosidad, fui a un stand de Kenia. Y me atendieron al inicio súper bien, así me hacían probar sus chocolates, contentos. Y al final, con esa sonrisota, me dicen, ¿y tú de dónde eres? Ecuador. Ah, Ecuador. Y por poco me quitaron lo que me habían ofrecido. Se pusieron serios, sí, dicen. Claro, el mejor chocolate del mundo, sí. Ahí yo me di cuenta que ya realmente se ha dado a conocer. Pero tengo curiosidad porque realmente ustedes tienen varias recetas que les voy a pedir que un poco nos cuenten. Pero ¿cómo llegaron a desarrollar eso? No quiero saber los secretos del oficio, no solamente cuál fue el camino para llegar allá. ¿Cuál fue el camino? Chuta, sí es medio dura esa pregunta, pero yo creo que desde mi punto de vista no puedo opinar demasiado, pero siento que una cosa que ha ayudado es tratar de ver como desde la visión de la permacultura lo más cerrado el círculo posible, pero sin cerrarse demasiado, ¿no? En el sentido de que cómo optimizar todo lo que está dentro de la finca, pero también trabajar y colaborar con los vecinos y con las vecinas, ¿no? Entonces, el sistema agroforestal nos da como full posibilidades, ¿no? Y creo que algunas veces le he oído comentar a varias personas que critican a veces esto de los sistemas agroforestales, que dicen que son bonitos y todo, pero que no producen mucho de nada, ¿no? O sea, es muy poquito de todo. La rentabilidad es difícil cuando el mercado está orientado al monocultivo, claro, pues, a un solo producto. Claro, y ahí tal vez voy a meter una cuñita para tal vez irnos un poquito más atrás, que ahorita hago la reflexión y veo que hablamos como mucho de esta palabra, ¿no? Como este concepto del sistema agroforestal. Y tú nos preguntabas cuando iniciamos, ¿no? ¿Cómo iniciamos? Y ahí yo me acordé de algo que quería decir, y era que mi cuñada es brasileña, y ella nos trajo también a colación el tema de los sistemas Cabruca en el sureste brasileño, en la Mata Atlántica, como son estos sistemas súper lindos, ¿no? Integrados dentro del bosque. En la parte del sotobosque se siembra el cacao y otras cosas y todo. Y luego en el caminar hemos descubierto cómo aquí hablamos de sistemas agroforestales, y cuando ya estábamos implementando vino la persona que desarrolló el concepto de bosques análogos y nos dijo, ustedes lo que están haciendo es forestería análoga. Y luego la red de guardianes de semillas también ya estábamos en el círculo y nos dijeron, no, pues son bosques comestibles o bosques de alimentos. Y al final es como que eso, nosotros siempre estamos como intercambiando sombreros, ¿no? Y viendo a ver de qué lado, o sea, no nos cerramos a nada, ¿no? Uno sigue aprendiendo y nutriendo el proceso, y creo que las recetas del chocolate un poco reflejan eso también. Hoy en día la agricultura sintrópica también está metida, entonces es como una combinación de cosas. Habiendo dicho eso, creo que la parte de desarrollar las recetas y todo esto es una cosa que yo he tenido muy poco que ver. Yo soy más como con quien prueban las recetas. Entonces, más bien le doy la palabra a la Agus. Entonces, Agus. A ver, yo creo que es como un proceso bien orgánico, porque se mueve igual que como van madurando los sistemas agroforestales. Entonces, cuando comenzó, tuvimos el chance de ir probando las cosas poco a poco. Entonces, con nuestras primeras cosechas, igual fuimos trabajando el tema de la fermentación, que porque como aquí es un poco frío en las noches era complicado al comienzo, el tema del secado. Entonces,
como que la naturaleza misma ha sido bien amable con nosotros y nos ha permitido ir haciendo las cosas también poco a poco. Hemos fluido más bien con la naturaleza mismo, ¿no? Entonces, hemos ido aprendiendo poco a poco, pero cuando, por ejemplo, lo que decía el Ale, ¿no? En los sistemas agroforestales se produce mucha diversidad de cosas, pero en poquitas cantidades. Y eso es muy difícil con esas poquitas cantidades llegar a los mercados. Entonces no nos convenía, por ejemplo, cosechar, no sé, unas 2 libras de cardamomo y salir al mercado, pero sale más caro el combustible. Sí, pues, ¿qué haces con 2 libras de cardamomo? Entonces, en base a eso, pues vamos pensando, como van madurando los sistemas agroforestales, van saliendo otras posibilidades. Y ahí es como van desarrollándose las recetas. Muchas veces hay árboles, hay plantas que son como un poco difíciles de procesar. Entonces, yo estoy bien involucrada también en la parte de campo, ¿no? Cosechando una cosa, otra cosa, oliendo las cosas frescas cuando están ahí. Entonces uno piensa y dice, bueno, esto puede quedar bien, esto no tanto. Como te decía, hay cosas que tienen full potencial, pero que son muy difíciles de procesar. Entonces, ahí por como ejemplo, que las dejo en... ahorita se me ocurre, por ejemplo, el bacao. Es como súper complicado porque la semilla, o macambo también le dicen, la semilla es súper resbalosa. Entonces te resbala de las manos, no le puedes, y la cáscara que cubre la semilla es durísima también. Entonces nosotros bacao ya tenemos algún tiempo produciendo, pero lo he tenido ahí como esperando a ver cómo se me ocurre procesar. Entonces ahora finalmente ya después de varias pruebas logramos procesar y ya tenemos una barra con macambo. Quiero también probar. O por ejemplo hay una con cereza de Brunei que se llama, que es una cereza súper astringente y ácida. Tiene una astringencia súper fuerte. Pero ahí en base a un proceso descubrimos que logramos cortar esa astringencia y que queda así súper rica en el chocolate. Entonces es como así investigando. Lo fascinante de eso que cuentas es que es básicamente tienen sembrada las barras de chocolate, no el cacao solito, sino todas las otras cosas que van a ir mezcladas para producir el chocolate final. Y tienes, en realidad, me imagino que más cosas que todavía te falta explorar para ir incorporando y sacando nuevas barras. Y eso no solo se logra cuando tienes así una finca, vives ahí, dependes de ella, tienes toda esta diversidad y vas buscando formas de procesarla. Eso yo creo es lo que le hace único al chocolate de Mashpee, ¿no? Sí, también, claro, por ejemplo, hay un potencial enorme en todo lo que son nueces aquí, pero claro, una nuez se tarda 15 años en producir, estamos esperando todavía. Entonces, sí, hay un potencial enorme, incluso con plantas no convencionales, ¿no? Es todo creatividad, así, atreverse a usar también las cosas, ¿no? Ver qué tal queda con esto, no quedó, bueno, lo dejas ahí. Bueno, les cuento que aquí acaban de ponernos un platito con chocolate. ¿Cuál es este, Alejo? Ahí el otro día estábamos con los chicos del curso de permacultura que pasan por acá y era el día de trabajo de suelos. Entonces me dieron la tarea de entrar a la chocolatera y sacar chocolate para darles con banano. Y en la máquina, la refinadora, estaba pues ahí más o menos bastante chocolate. Y yo metí una cuchara y serví, pero serví bastante. Entonces esto sobró un poquito y este es un chocolate al 65%. ¿Es puro cacao? Sí, no tiene ninguna intrusión, no está mezclado con nada, solo un poquito de manteca de cacao y panela. Sí, que tal vez es interesante hablar de la panela también. Sí, eso es interesante ahora que mencionas las recetas. Cuando comenzamos con azúcar orgánica que había que importar de Colombia, porque aquí en Ecuador no se produce azúcar orgánica certificada, porque cuando comenzamos el proyecto, claro, comenzamos a hacer la marca, el diseño y todo lo demás, y dijimos, bueno, vamos a sacar la certificación orgánica, y sacamos la certificación orgánica, y claro, todos los ingredientes tienen que ser orgánicos certificados. Entonces buscamos la posibilidad de conseguir azúcar orgánica que venía de Colombia y era un poco un cuello de botella para nosotros. Es súper complicado porque nosotros no podemos importar así como varios contenedores de azúcar. Primero no tenemos el capital ni la logística ni nada para guardar eso. Entonces con el tiempo decidimos cambiarnos a la panela. Y la panela es súper linda porque se produce aquí así a poquitos kilómetros de Mashpee. La producen pequeños agricultores.
Todos son agricultores activistas, así que hacen una resistencia súper fuerte contra el modelo extractivista que se quiere implantar en Pacto, contra la minería. Y es gente súper linda, ¿no? Entonces ese cambio también fue súper bueno para nosotros y nuestro chocolate. Algo bonito también de esa panela es que no es una panela que involucra zafra, ¿no? Como a la mayoría de la gente tal vez sepa o algunos no, pero cuando se cosecha la caña del azúcar en grandes extensiones generalmente le meten fuego, le queman, ¿no? Y eso, bueno, mata un poquito de la biodiversidad que queda todavía en esos monocultivos, culebras, lagartijas, sapos, todo, y nidos de pájaros y todo. Y luego, obviamente, la mecanización que involucra y todo lo que se está liberando a la atmósfera, ¿no? En este caso de los pequeños productores de Pacto, ellos van con su mulita por un senderito pequeño y solo van cosechando las cañas que están hechas, que están ya listas de cosecha, y lo van cargando en su animal y nunca queman, entonces sus suelos se mantienen fertilidad, son pequeñas parcelas, ¿no? La mayoría creo que no tiene más de 1 o pocas hectáreas, y trabajan mucho en el tema de cooperativas. Eso está fenomenal. O sea, también hay una organización social en torno al tema de la panela. ¿Y ustedes con el cacao se han relacionado con otras fincas campesinas de alguna manera? ¿Cómo es la parte social de eso? ¿O producen todo el cacao que necesitan aquí? Al comienzo sí, usábamos todo el cacao de la finca. Teníamos como podíamos almacenar un poco también, pero ahora ya no. Y sí, tenemos ya ahora proveedores que son otras fincas. También Nueva Esperanza, por ejemplo. También hemos trabajado aquí a nivel del chocuandino de esta área y tenemos proveedores de Sahuangal con los que ya llevamos años trabajando. ¿Y han logrado compartir el modelo de producción? Sí, ellos son personas que ya vienen trabajando también en conservación muchísimos años, ¿no? Entonces hemos tenido como un intercambio de conocimientos con ellos porque son agricultores bien comprometidos con la conservación de la naturaleza, la soberanía alimentaria y todo. Entonces más bien ha sido como un intercambio de conocimientos, de saberes con ellos. Sí, algo bonito de este proceso creo que ha sido que claro, aquí han venido muchos cacaocultores también, así como estudiantes de diferentes centros de formación o de formación, depende de cómo le veamos, pero volviendo a la parte de la colaboración con fincas cacaoteras, hemos podido aplicar también a algunos fondos. Hemos trabajado con una fundación local a la que pertenecemos, una pequeña ONG, Fundación Imaimana, y con ella hicimos 2 proyectos puntualmente para compartir un poco algo que también es difícil a veces meter todo en un podcast, pero que no hablamos antes, que es todo el tema de utilizar los bioinsumos producidos en finca, ¿no? La agricultura regenerativa, pero hacer una agricultura orgánica, pero que no sea esa de etiqueta, sino que tú mismo aprendes a hacer tus microorganismos, tus bioles, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí hemos compartido bastante a través de estos, digamos, ciclos de compartires y también agroforestería, y de hecho muchos de ellos tienen sus sistemas ya así, son de pura, digamos, naturaleza humana, ¿no? Ellos lo desarrollan así, es diverso porque ellos tienen que alimentarse y les gustan sus naranjas, entonces siembran en el cada tal su naranja y sabe que se da bien y tiene una salida, y cuando tiene mucho vende y cuando tiene poco consume, y siempre le alcanza y nunca le sobra, ¿no? Luego han llegado otros vecinos acá al valle que han comprado otras fincas que estaban degradadas y han empezado a restaurar, y que también con ellos hemos tratado de ver hacia el futuro, ¿no? Cómo esos espacios se regeneran y cómo tal vez el cacao les puede interesar como un componente más de sus diseños de bosques comestibles, y en el futuro ver si también de ahí puede haber unas pepitas para seguir procesando acá si esto requiere. Gracias, Alejo, por hacerme acuerdo, porque ya se me estaba pasando. Una de las cosas que ustedes han aportado bastante a la red ha sido justo esa promoción de los microorganismos de monte, ¿no? Ahora ya hay un montón de gente en nuestra red que lo está haciendo, pero yo me acuerdo que de inicio ustedes eran los que más insistían con ese tema, y tanto es así que con ustedes grabamos uno de los primeros talleres en línea que hicimos, que está en la plataforma Madre Semilla, madresemilla.com, que es justamente sobre este tema de los bioinsumos de monte. Y me acuerdo que le seleccionamos justo porque los que tomaron el curso acá de permacultura hace algunos años decían que qué bonito que la Agus da ese tema así y el Alejo así, el abono y tal. Entonces por eso acabamos haciendo el curso con ustedes, y es otro tema. Claro. Que yo
pidiendo disculpas, oyentes, hoy no nos vamos a meter en eso, en otro momento nos metemos a fondo. Yo más bien quiero llevarles algo que, Agus, tú ya mencionaste hace un rato y que es toda una preocupación y otro tema en el que estamos trabajando mucho con ustedes, que es la certificación. ¿Cómo fue el tema con la certificación orgánica? ¿Cuál fue su experiencia con eso? ¿Cuál es nuestra experiencia? Sí. Y seguimos. Bueno, nosotros decidimos certificar la finca y esto porque un poco el mercado, también la inexperiencia, a veces las inseguridades, qué sé yo, te llevan a buscar estos caminos que parecen que son como alternativos, pero a la final siguen siendo parte de lo mismo, ¿no? Entonces nosotros, más o menos para contarles cómo funciona, es que nosotros estamos certificados bajo la normativa europea y de Estados Unidos y nacional. Entonces cada normativa tiene como un reglamento que debemos seguir y para nosotros ser certificados contratamos a una empresa que en este caso es una empresa alemana que viene, nos hace como una inspección, una auditoría, llena una serie de formularios, muchísimos formularios, y eso manda pues a las oficinas y ellos nos aprueban si somos o no orgánicos. Nosotros pagamos una tarifa al año por eso, por esa certificación. Entonces así es como funciona y pues ya llevamos más o menos, desde que comenzamos el proyecto, desde el 2013, certificados bajo este sistema de certificación. Sí, yo quería añadir que al puro principio también tuvimos el apoyo de un concurso a nivel nacional que hubo que se llamaba Bioideas, que cómo utilizamos la biodiversidad para generar negocios productivos, algo así era, ¿no? Apoyaban diferentes organizaciones nacionales e internacionales y desde esa vez me acuerdo que una de las cosas que más ha seguido calando en la necesidad, en el imaginario de la gente desde los supuestos apoyos que vienen desde afuera, a veces son más apoyos, a veces son menos, pero es como esta obsesión por la certificación orgánica, ¿no? Que te tienes que certificar orgánico porque lo importante es que tu producto salga al exterior. Y nosotros un poco nos dejamos llevar por esa tendencia de una manera tal vez poco experimentados que éramos o que somos, no sé, pero hacia eso nos empujó y por ahí fuimos, ¿no? Sin embargo, eso ha ido cambiando. Yo creo que no es lo mismo hablar de certificación orgánica hace 10 años que hablar hoy en día. Entonces también es como que uno debe entender que en un principio, o por lo menos así lo entiendo yo, en un principio tenía toda la buena intención, ¿no? El tema de certificarse orgánico para un poco tener, no sé, como alguna forma de diferenciarse, ¿no? Pero a través del tiempo yo siento que las grandes corporaciones ven que se les fuga el dinero, entonces empiezan a ver cómo generan otra burbujita más de la cual ellos te pueden absorber, ¿no? Y hoy en día... Claro, el control y hoy en día creo que mucha gente ya está como despertando cada vez un poco más que la certificación orgánica no es lo que era antes, ¿no? Y que ahora ha ido evolucionando otra serie de cosas que son como mucho más reales en el sentido de que reflejan el verdadero esfuerzo. Solo un ejemplo, hoy en día hay grandes plantaciones bananeras y de palma aceiteras que son cientos o miles de hectáreas que son certificadas orgánicas. A pesar de que hacen un daño ambiental y a menudo social también. Exacto. Tremendo, Agus. Sí, eso solo para reforzar lo que dice el Alejito, y es que lo que sentimos es que la certificación orgánica, yo le digo convencional, no representa el trabajo que realmente hacemos, ¿no? Y pensamos que la agricultura orgánica es como una herramienta para transformar la sociedad desde muchos ámbitos, no solamente de sustituir insumos químicos por orgánicos, porque esta sustitución de insumos igual puede ser tan dañina para la naturaleza, para la sociedad, como usar químicos. Entonces, creemos que debe haber un tipo de certificación que vaya mucho más profunda, que realmente se visibilice los proyectos en cuanto a cómo transforman la sociedad o cómo contribuyen a transformar la sociedad. Y a regenerar la tierra, y conservar. La tierra, la naturaleza. Y entonces, ahora, ¿cuál es la propuesta? Bueno, yo creo que han ido saliendo varias, ¿no? Nosotros hemos sentido que, como bien decía Lago, no nos representa ya una certificación orgánica convencional. En algún momento, años atrás, habíamos escuchado de lo que llaman hoy en día los SPGs, los sistemas participativos de garantía, que para mí no hay que confundir, creo que sería importante tratar de no confundirse, no es una certificación.
es muy diferente. El certificado es para mí como algo que es de tercera parte y viene y te dice estas son las reglas del juego y te pone todo en formularios y casillitas cuadradas, ¿no? Y te entrega o no te entrega y te cobra un montón de plata para colmo, ¿no? Y te hace repetir los errores que ellos generan a veces y bueno, y ahí podríamos hablar muchos desacuerdos que han habido en el camino, pero en cambio estos sistemas participativos han ido buscando más bien la participación de los productores, de los consumidores o coproductores que se llama hoy en día, en ponerse de acuerdo en generar un sistema en sí, como dice el nombre, donde se pueda generar una garantía de lo que se está haciendo, no solo en el proceso productivo, sino en otras esferas más, como la parte social, que es una de las cosas que también nos interesa muchísimo, porque algo mencionamos al principio, nosotros llegamos acá con una mente más de conservación, pero sin la gente no hay tal. Tú puedes hacerte una burbuja, puedes tener el bosque más preciado, pero si no tienes buenas relaciones con los vecinos te van a meter a cazar, se van a meter a cortar, te van a hacer la vida muy problemática, ¿no? Entonces creo que los sistemas participativos, no me sé toda la historia completa, pero en el Ecuador aquí ha estado caminando en diferentes colectivos, ¿no? Dentro de eso está el colectivo de la Red de Guardianes de Semillas, a la que pertenecemos. Y ahí ha ido poco a poco puliéndose a través de muchísimas reuniones, de los encuentros de la Red de Guardianes, luego se han hecho grupos, ha como que surgido con mucha fuerza, luego ha quedado un poco como en proceso de descanso, de maduración, creo que ha habido una fermentación ahí aeróbica y anaeróbica y ahora está como expandiéndose bastante a muchos de los compañeros y gente que está interesada en participar de estos sistemas. Sí, ha sido un crecimiento bien orgánico. Pero que también ha dependido, ¿no? del tiempo que podemos darle, porque al final todas las personas en la red no es que nos sobre el tiempo, ¿no? El trabajo de las fincas, de las granjas, de la gestión social llena todas las horas laborables y eso yo no lo veo tanto como una complicación, porque como tú dices, le da tiempo al proceso a que se asiente, a que la gente lo piense y lo discuta. Si tienen curiosidad, tenemos una página web. Ahí vamos a poner el enlace en las notas, ¿no? Donde pueden visitar y de hecho uno de los primeros sistemas que, iba a decir certificamos, que visitamos y acompañamos fue aquí, en Mashpi. Porque es súper interesante poder ver lo que ustedes han hecho, que es todo el proceso, ¿no? De la siembra del arbolito hasta la colocación de la barra en el mercado. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo les ha ido con ese tema del mercado? Porque si hay una cosa que es difícil para nosotros, los productores distintos, agroecológicos o culturales, es poder salir al mercado. Yo creo que en muchos casos venimos de distintos frentes culturales donde no se nos enseñó, nunca se nos educó en economía, no tenemos idea cómo manejar un presupuesto, cómo invertir, cómo hacer mercadeo, llegar. Sin embargo, ustedes están logrando salir. ¿Cómo es ese asunto y quién se encarga de la parte del mercadeo? Claro. A ver, en el equipo de trabajo todos hacemos de todo. Algunos estamos más involucrados en ciertas partes, pero todos sabemos cómo funciona todo y todos nos echamos una mano así en todas las actividades. Sin embargo, la persona que más encargada está del mercadeo es mi hermana y es una persona súper luchadora, ¿no? Que está ahí dándole, porque claro, es la parte más complicada. Pero es una parte también que fluye si es que tienes un producto como de muy buena calidad y también fluye cuando es un producto, yo creo que ahora los productos que tienen como una historia, un concepto así súper real que además se puede probar, tienen mucha oportunidad en los mercados y eso es lindo también, ¿no? Porque cuando eres un producto así auténtico, tienes esa fidelidad de los consumidores y entonces pues te compran tu chocolate, se lo recomiendan a otra persona y se genera como toda una comunidad alrededor también de ese producto. Y ahí yo intervendría para decir que sí hay una cosa que a mí me preocupa, ¿no? Porque como tú dices, en el mercadeo moderno se sabe que la historia detrás del producto es lo más potente que hay. Pero por eso mismo las grandes corporaciones, y acá tenemos un caso en Ecuador que no va a decir el nombre, pero todo el mundo va a saber quién es, que eran los mismos que desarrollaron esa chocolatina industrial. Abrieron una subempresa, pusieron todo el capital, recibieron hasta dinero en cantidades del gobierno en su momento. Y lo que hicieron fue vestirse de verde y de campesino, ¿no?
Entonces tú ves sus locales comerciales que tienen plata para ponerlos por todo lado y ves fotos de campesinos y ves cositas de cabuya, así como todo parece muy... Tratan de recrear esa historia, esa narrativa que nosotros estamos generando, digo nosotros en general, el mundo ecológico campesino, ¿no? Y a mí sí me ha preocupado la competencia que eso causa, porque para el público en general no tienen manera de diferenciar, no saben la historia real detrás de esa empresa, ¿no es cierto? Y ven simplemente esa imagen bonita, verdecita, cafecita, campesina, y creen que ya es lo máximo que se puede llegar. ¿Cómo ustedes han enfrentado esto y cómo han tratado de diferenciarse y han tenido un resultado positivo? O sea, no hemos tratado de enfrentar, porque, o sea, si es que nos ponemos a jugar en la misma cancha vamos a perder, o sea, es demasiado dinero el que se mueve ahí. Entonces nosotros creemos que siempre tenemos oportunidad porque justamente es un proyecto bien auténtico, comprobable, o sea, la gente puede venir aquí ver a nosotros igual trabajando en el campo y todo lo demás. Y nosotros, al ser una empresa pequeña, familiar, no es que queremos acumular, ni queremos ganar en las mismas proporciones que esas empresas, ¿me entiendes? O sea, nosotros con que tengamos para sostener la finca y que cada miembro de este proyecto tenga su sueldo básico, estamos súper bien y contentos. Entonces es como que no jugamos en la misma cancha nomás. Ajá. ¿Y logran sostenerse económicamente? Sí, ya logramos. O sea, los primeros años teníamos que inyectar como dinero de otras fuentes, de otros trabajos, pero ahora sí. Sí, logramos. Algo tal vez ahí para abonar ese tema que me parece muy importante es, como decía la agua, aquí la gente puede venir, ¿no? Y siempre estamos abriendo el espacio y hoy en día también hacemos recorridos acá donde la gente puede ver justamente desde la preparación de un abono para recuperar un suelo hasta un plantín en vivero, hasta la planta produciendo, probar un cacao in situ. Y cuando alguien viene aquí y hace ese recorrido y ve cómo se transforma en una barra de chocolate y come el chocolate, es bien difícil que sea infiel. Es bien difícil. No es de todo imposible, pero la experiencia en sí es transformadora también. Y a nosotros nos gusta mucho porque el cacao nos ha permitido llegar a la gente para explicarle todo este montón de cositas súper importantes que están alrededor, ¿no? De ser regenerativos, de que el agua, que los ciclos, el consumo, cómo lo hacemos más responsable, los pájaros, los aves. Exacto, las aves, las cabritas, los hongos. Las mariposas, los escarabajos, ahí encontramos el otro día una maravilla. Cada vez estamos ahí como también al mismo tiempo dándonos cuenta que si bien estas grandes corporaciones o empresas grandes tienen bastante capital, yo creo que el capital humano que tenemos y el capital de vivir aquí, donde están todos esos procesos vivos y que hoy en día que es más viable poder comunicar, más fácil, ¿no? O sea, hay redes sociales, hay cosas de ese tipo, entonces no somos muy buenos en eso, pero estamos tratando de mejorar una campaña comunicacional constante para que se visibilice más el trabajo del día a día y eso es algo que lo haces cuando tú eres quien está haciendo, no puedes que alguien te dé haciendo, sino más, como dicen, ¿no? Entonces, la experiencia vivencial es transformadora y eso es algo que no te lo pueden quitar así tengan todo unas cuentas enormes en X banco o lo que sea, claro. Augusto, mencionaste el equipo. ¿Quiénes son el equipo? A ver, estamos la Manu y otro compañero más en todo el tema de comercialización en Quito y la Manu ahora ya vendemos el chocolate también afuera, entonces la Manu se ha especializado en todo el tema de las exportaciones y comercio exterior, así que eso es toda una escuela, ¿no? Ha aprendido súper bien y ya lo está logrando. Y bueno, ellos hacen el tema en Quito, también el compañero de la Manu, el Fred, nos ayuda bastante, eso afuera, y aquí en la finca está el Alejo, yo... en el chocolate la Narci, la Cari, que son campesinas de aquí, ¿no? Sí, son mujeres que viven aquí en la comunidad. Está Don Marco y hay dos personas más también que nos colaboran. Ajá. Es con todo pequeño el equipo. Claro, es chiquitito. ¿Y quién toma las decisiones? ¿Cómo se toman las decisiones de gestión? Oye, eso es muy fácil. Tratamos de ponernos de acuerdo. Suena facilísimo.
O sea, es como un reto, ¿no? Pero es bonito porque, claro, ahí toca sentarse y a veces ceder, a veces también tratar de entender el punto de vista de otro, pero son muchas dinámicas, ¿no? Entonces, afuera nos guiamos mucho por lo que la persona que más pasa tiempo afuera dice, ¿no? Pero, digamos, don Marco es como el encargado de producción. Nosotros apoyamos constantemente. Dentro de la chocolatera, entre la Cari, ahora más a cargo, antes su hermana Narcisa, estaban justamente en ese rol. Pero ahí entre Lago y yo monitoreamos un poco también y con la mano hacemos bastantes reuniones y ahí vamos tomando como, tratando de que sea en consenso, ¿no? Tratando, no siempre se puede porque no siempre está todo el mundo para tomar la decisión. Cuando es algo así emergente se toma nomás la decisión ahí, arriesgando a que luego le regañen a uno. No, pero sí nos escuchamos bastante entre nosotros. O sea, sabemos que quién tiene más experiencia en tal ámbito, entonces nos escuchamos bastante. La Manu, que es la que hace las ventas, pues nosotros siempre le escuchamos bastante. El Ale, que trabaja todo el tema de biodiversidad, de cultivos y todo eso. Entonces, sí, como que cada uno respeta bastante el ámbito de cada persona y más bien siempre estamos apoyando a la decisión que esa persona tenga. Claro, haciendo una analogía, todos tenemos nuestro nicho y tenemos que ver cómo ser simbióticos, algo así, dentro de la macrobiología que funcionamos, ¿no? Y yo tengo la impresión también que el tema del pago es bastante equitativo y justo, ¿no? Entre ustedes con todos los trabajadores. Y para nosotros en la red es importante eso, porque no es solamente lo ecológico que esté en equilibrio, sino también lo social, que tiene que estar en equilibrio con el respeto, la justicia que eso merece. Y a mí me da la impresión de que eso fluye bastante bien aquí. No sé si me equivoco. No te equivocas. Qué hermoso. Bueno, estamos ya cerca del final. ¿Y qué pedirían ustedes al público? Que les visiten, que les compren las barritas. ¿Dónde se puede encontrar? ¿Están abiertos a que la gente venga? Tendrán cuidado porque de repente empieza a venir un montón. También. Digan nomás. Sí, todo lo que dijiste está bien. Vamos a poner ahí en los pies de las notas del episodio. En las notas ponemos los enlaces. Los enlaces, sí. Tenemos nosotros como principales puntos en la capital, creo que la tienda de la Red de Guardianes, Guairuro. También estamos en los Camaris que hay, que son estas tiendas de comercio justo, solidario, donde van muchos productores de diferentes partes del país. Pequeños mercados y tienditas orgánicas, hemos buscado también como mantenernos, ¿no?, en eso, justamente en apoyar y ser parte de los pequeños emprendimientos. Y directamente en la finca también nos encanta, la gente viene, hace un recorrido, se da un paseo, también va y se baña el río. Tenemos una linda convivencia con vecinos, vecinas, pueden dormir, acá hay lugares que brindan hospedaje, para comer, así como un turismo comunitario. Claro que sí, eso tiene unos aportes que son dependiendo de cada grupo, pues ahí también no solo como para paseos, sino también hacemos así como para grupos de productores, experiencias así a través del tiempo también con universidades, con colegios, que sirve bastante este espacio para eso, ¿no? Para volverse como un aula viva, ¿no? Que eso es súper lindo también. Sí, yo más que pedir así algo, yo como que quisiera agradecerles, porque la Red de Guardianes es como una super familia, un paraguas grandote que creo que nos ha sostenido muchísimo durante este tiempo. Creo que gracias a tener estas personas tan conscientes y tan involucradas también en tener un mundo mejor, nos hemos logrado sostener, hemos logrado tener la marca ya en el mercado. Entonces, más que nada, agradecerles. Gracias a ti, Agus, así me conmueve. Sí, la verdad es que la importancia del producto y del proceso que han hecho ustedes sí ha sido fundamental para nosotros poder dar a conocer eso al mundo. Porque eso es lo que hace falta. Al final, yo sí haría una petición. La gente que se inspire, que se inspire de estos procesos y no dude de que puede hacerlo. Porque lo que ustedes hicieron es construirlo con ese esfuerzo desde la base, ¿no? Desde el inicio, sembrando los árboles, acarreando los ladrillos para hacer chocolatería. O sea, es esfuerzo y es inteligencia y es conectarse socialmente y no dudar de que estos procesos pueden ser reales, ¿no? Y yo pedirles a ustedes que no dejen de producir nunca este chocolate. Porque eso sí, es ya un vicio adquirido ya que no quisiera que desaparezca. Buenas.
Gracias. Sí. Muchas gracias. Espero, oyentes, que les haya encantado, que se les haya hecho agua a la boca por el chocolate. Y ya saben, ahí en los enlaces pueden ver dónde obtenerlo. Y si quieren venir a visitar acá Mashpi, es un verdadero paraíso. Un paraíso que está amenazado ya por la minería y que hay que luchar por proteger. Les mando un abrazo y nos escuchamos la semana que viene. Chao.